Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, primer domingo de Adviento, según el rito ambrosiano. Comienzo del año A. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo desde 1 hasta 31. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús salía del templo y se retiraba, se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Cuando Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos y le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús les respondió: Tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y hasta escucharán los ruidos de esas guerras. Estén atentos y no se alarmen, pues esto tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diversos lugares habrá hambre y terremotos. Sin embargo, todo esto será solo el inicio de un parto doloroso. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán, y serán odiados de todos por todas las naciones a causa de mi nombre. Muchos fallarán en su fe, y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá una multitud de falsos profetas que engañarán a muchos. Al aumentar la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero Dios salvará al que persevere hasta el fin. La buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces llegará el fin. Cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y devastador del que habló el profeta Daniel, quien lea esto, que entienda bien, entonces los que estén en Judeas huyan a las montañas. Quien esté en lo alto de la casa no baje a tomar algo de ella, y el que esté en el campo no vuelva por su manto. Ay de las que en aquellos días estén embarazadas o criando. Hagan oración para que no tengan que huir en invierno o en sábado, porque habrá una tribulación tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá nunca. Y si Dios no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él los acortará en atención a los elegidos. Si alguien les dice entonces: miren, el Mesías está aquí o está ahí, no le crean. Surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios con el afán de engañar, si esto fuera posible, aún a los elegidos. Tengan en cuenta que ya les he advertido. Si les dicen: esté en el desierto, no vayan, o está en lugares secretos, tampoco crean. Porque así como el relámpago surge del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Después de la tribulación de aquellos días, de inmediato el sol se oscurecerá,
la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales temblarán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho, y verán venir el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, lleno de poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta para reunir a los elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del cielo. Palabra del Señor. El texto es muy largo. Primariamente, pero, de comentar algunos puntos más salientes, me permitan decir una palabrita introductoria sobre el Adviento, porque muchos de los que nos acompañan en esta lectura, meditación cotidiana del Evangelio, no viven acá, en Diócesis de Milán, y tampoco en Europa, sino en diferentes lugares de América Latina. Es decir, que siguen el rito litúrgico romano. En Milán, a pesar que somos romanos católicos seguramente, pero tenemos un rito un poquito diferente, el rito ambrosiano. Eso porque cuando el Concilio de Trento decidió uniformar todos aquellos ritos muy diferentes entre ellos que habían en el mundo, que pero no estaban bien clasificados, bien organizados, decidió mantener los ritos más antiguos, entre ellos, por ejemplo, el rito ambrosiano, el rito gallicano y otros ritos. Bueno, no cambia muchísimo. Evidentemente el Evangelio es lo mismo, pero, por ejemplo, una particularidad es que en el rito ambrosiano no tenemos solamente 4 semanas de Adviento, como en el rito romano, sino que 6. Es decir, que el primer domingo después de la fiesta de San Martín de Tours, que en esta parte del norte de Italia y del sur de Francia fue una figura muy, muy importante, bueno, el primer domingo después de la fiesta de San Martín de Tours empezamos el Adviento. ¿Qué es el Adviento? Litúrgicamente hablando, es un tiempo de espera del encuentro litúrgico con Jesús en su nacimiento, en la celebración de su Navidad. Inmediatamente però se convierte en una metáfora espiritual, porque nos recuerda, nos enseña cómo realmente toda nuestra vida es un gran adviento en la espera del encuentro definitivo con el Señor Jesús. Eso es importante porque también nos ofrece una perspectiva auténticamente cristiana de la muerte. La muerte no es el fin de todo, no es la caída en la nada. La muerte es la resurrección, es decir, es el momento en el cual nos encontramos con el Señor Jesús, que viene para traernos con Él en la casa del Padre para gozar todos juntos de la vida eterna. Y también se convierte el Adviento en una metáfora del sentido de la historia humana. La historia humana es un gran Adviento en la espera de la así llamada parusía, es decir, el regreso del Señor Jesús al final de los tiempos, un regreso muy glorioso, regreso del cual Jesús mismo habla en este texto que acabamos de escuchar, y precisamente por esa razón lo escuchamos al comienzo del tiempo de Adviento, precisamente porque no es simplemente el Adviento una espera de Navidad, como aquellos calendarios muy simpáticos de los niños que cada día abren una ventanilla e encuentran algo y van contando día a día cuánto falta Navidad. No, Adviento es precisamente esta perspectiva en la cual nos ponemos para prepararnos bien al encuentro con el Señor. Aquí pero hay un problema, y tal vez ya se han dado cuenta, que como estamos hablando de algo misterioso,
de algo que, como dice Jesús lo dice con respecto al día y a la hora, pero también en la modalidad. Solamente el Padre, es decir, Dios conoce, evidentemente tampoco Jesús, que utilizaba palabra humana, podía tener la palabra adecuada para expresar este evento. Primero porque en parte hasta su glorificación por él mismo, por el así llamado Jesús histórico, se quedaba algo misterioso. Jesús mismo lo dice. No solamente los ángeles, sí, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, habla de sí mismo, sino mucho menos nosotros. Entonces, Jesús utiliza una forma de hablar muy metafórica, muy simbólica, que habían desarrollado los últimos grandes profetas del Antiguo Testamento, empezando por el profeta Ezequiel, pasando por el segundo profeta Isaías y sobre todo el libro de Daniel, que se llama apocalíptica. La apocalíptica es una profecía, una manera de expresarse muy fuerte, muy simbólica. Sería como si Jesús fuera un director de película que quisiera utilizar efectos escénicos muy fuertes para captar la atención de la gente. Bueno, ¿cuál es el problema? Es el problema que a veces, escuchando esta cosa, y no teniendo la instrumenta adecuada para interpretarla, para entenderla, pudiera tener el efecto exactamente contrario. Es decir, que uno pudiera escuchar este texto y espantarse. Muchas veces pasó así a lo largo de la historia. Y, desgraciadamente, muchos predicadores hasta el día de hoy, no bien preparados, lo utilizan casi para espantar a la gente. Casi como si Jesús quisiera decir, cuidado ustedes porque se viene este momento y no están preparados, se irán a la damnación eterna. Todo lo contrario. Nunca olvidar, primero, que el Evangelio es una buena noticia, una bella noticia. No es una noticia para infundir el miedo. Segundo, porque de toda la cosa tremenda de la cual Jesús habla, terremotos, carestía, violencia, traiciones, persecuciones, incluso el martirio, toda esta cosa ya han pasado, ya están pasando. No son cosas que tenemos que esperar solamente por el último día. A mí me llama mucho la atención donde cuando el Señor Jesús dice que con respecto al día tremendo de la revelación, en otros lugares de la Biblia se llama de la ira de Dios. Dice Jesús, eso pasará antes que pase esta generación. Y uno podría decir, pero ya pasaron muchos años y todo esto no pasó. Entonces, ¿acaso que el Señor Jesús se equivocó? Para nada. Porque el día del gran juicio, el día de la gran tremenda tribulación, en el cual incluso el sol se oscuró, tembló la tierra, fue precisamente, se lo recordamos, el Viernes Santo. El Viernes Santo es el día en el cual explota la ira de Dios, pero aquí está la buena noticia. Explota en contra el pecado, en contra el mal, en contra la muerte, encuentra todos los poderes de los ínferos, del demonio, para salvar al pecador. Por eso es una buena noticia. Lo que Jesús quiere decir a lo suyo es, no se pierdan encantados como tonto a poner su esperanza, su confianza en la piedra muy bonita del templo. Yo me imagino a esta pobre gente, eran pescadores de la Galilea, tenían casita de barro, de lata, como muchas hemos visto, todavía existen en América Latina, cuando de vez en cuando se eran muy fieles 3 veces al año, con ocasión de las 3 peregrinaciones ordenadas
por la ley de Moisés viajaban a Jerusalén, la gran ciudad, se encontraban con esta magnificencia del templo, que no era solamente el edificio del templo, que estaba rodeado de las casas de los sumos sacerdotes, del salón del Sanedrín, el gran consejo, del salón del tesoro, algo espectacular, que daba el sentido de la fuerza de la religión y por eso del pueblo. Bueno, Jesús dice, no ponga su confianza, vendrá el momento y eso pasará nada menos que 40 años solamente después que Jesús pronunció esta profecía en el año 70, que aquí todo será destruido, no se quedará piedra sobre piedra. Lo que en cambio preocupa seriamente a Jesús es precisamente que a lo largo de la historia, por la maldad, por todo el mal, los sufrimientos y sobre todo la forma de sufrimiento malvado, provocado. Hay dos clases de sufrimiento. Sufrimiento inocente, una enfermedad, por ejemplo, de la cual nadie es culpable, pero pensamos a cuánto sufrimiento culpable está en el mundo, hay en el mundo. Pensamos a todos estos niños que siguen muriendo en estos caminos de la migración. Pensamos a toda forma de sufrimiento, de mal, de muerte provocado por el hombre. ¿Cuál es la gran preocupación de Jesús? Que viendo todo esto, incluso los suyos se quedan escandalizados y al final pierdan la fe y el amor. Por eso cada generación cristiana tiene la responsabilidad, tiene el papel de actuar estas palabras de Jesús en su época. Es decir, tenemos la responsabilidad de leer lo que está pasando hoy en día en este mundo a la luz de estas palabras. Es lo que hace primero el evangelista Mateo. Si entendemos bien, a un rato el discurso se convierte en algo muy concreto. Cuando dice los que están en la Judea escapen a los montes, es decir, salgan de la Judea. Los que están en el techo bajen. Los que están en el campo que no vuelvan a recoger algo en la casa. Ay de las embarazadas, ay de las que están criando. Esta palabra yo nunca la había entendido hasta cuando en América Latina, primero hablando con un obispo, Monseñor Samuel Ruiz de Chiapas, que me contó la experiencia de su gente, y luego escuchando directamente el testimonio de muchas mujeres que habían escapado durante la persecución de la guerra civil en otros países, me di cuenta de lo que significa concretamente. Escapar con un niño, con un bebé, escapar embarazada, es algo casi imposible. Y cuando Jesús dice que oren porque no sea de invierno, no sea de sábado, el día en el cual los hebreos no podían caminar muchos. Bueno, es evidente que en este caso no se está refiriendo al juicio universal al final del mundo, porque que el día del juicio, el día del fin del mundo, venga de sábado o de lunes o de martes cambia poco. No hay lugar donde se pueda escapar. Esta es una interpretación de la palabra de Jesús que, cuidado, no es solamente profecía sobre el futuro, es una palabra para nosotros hoy en día. Por eso es importante que nosotros también nos ponemos a practicar la palabra, a escucharla, a meditarla, a rezarla, a actualizarla, a leer nuestra experiencia concreta de hoy a la luz de esta palabra, sin perder de vista el objetivo del Señor Jesús. Porque como termina Jesús, termina diciendo, cuando habrá pasado todo esto, levanten la cabeza, porque el Hijo del Hombre está para venir. Es decir, al final de todo, viene la salvación, viene el Señor Jesús a salvarnos. Al final de todo, y a pesar de las apariencias, el mundo no caerá en la nada, en el desastre total.
Las apariencias a veces nos hablan de un caos, de una perdición inminente. No, la esperanza cristiana se funda en la fe concreta, basada en la palabra de Jesús, que al final viene Él para desvelar el sentido de la historia humana que al momento está secreto en las manos del Padre. Dios tiene el poder de salvar esta historia, Dios tiene el poder de dar sentido a todo, incluso a los dolores más grandes. Solamente, nos dice el Señor Jesús, tenemos que perseverar en la fe y en el amor. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y abriendo nuestros corazones para permitir al Señor Jesús que nos llene de esperanza, tratamos a nuestra vez de ser testigos de esperanza con la gente de nuestro tiempo.